A ver, Andrés, te decía que Rusia firmó con Cuba un acuerdo mediante el que Moscú va a enviar a La Habana casi 12 millones de barriles de petróleo anuales, que sacando la cuenta serían más de 32.000 barriles diarios. Y este anuncio lo hizo el primer ministro castrista Manuel Marrero, quien al reunirse con Vladimir Putin no solo, yo creo que lo que le faltó fue lamerle las botas, pero de todas maneras, mira el detalle, hablan de, y es la segunda vez que lo dicen, de emparejar las relaciones políticas y comerciales. Vamos a ver primero lo primero. Un caluroso saludo al presidente Putin, que lo admiramos mucho por su valentía, por su tenacidad y que realmente le deseamos los mayores éxitos. Y yo ratificarle a usted la firme posición de Cuba en contra de las sanciones unilaterales de Occidente contra el país. También ratificarle que estamos en contra de ese empeño de Occidente de intentar aislar a Rusia de los organismos internacionales y tratar de vender una especie de rusofobia, de que todo lo que venga desde Rusia es malo. Todo, no, casi todo. El problema, mira, de nuevo, ahí yo pienso que hay una medida activa del régimen. Número uno, de cara adentro, para tranquilizar a la gente. Acuérdate que Díaz-Canel, en la entrevista con la televisión rusa, dijo, esto va a ser a mediano plazo, está ganándose 2 años más o menos. Después, de cara al extranjero, para los amigos de aquí, que saben que ellos tienen muchos cómplices, mira, tenemos la justificación, vamos a abrirle porque si no se van con los rusos. Pero todo, y después está ese documento famoso que dicen que se filtró, que para mí es otra medida activa del régimen. Eso no se va a cumplir. Los barriles a lo mejor los primeros 2 meses, 3 meses, 6 meses llegan y funcionan. Acuérdate que hace solo 2 años Vladimir Putin retiró totalmente el proyecto de tren rápido que tenía en Cuba. Todo eso ha cambiado por la guerra de Ucrania, ¿eh? Ha cambiado por la guerra de Ucrania. La pregunta es, ¿qué está dando Cuba? No. ¿Qué está dando Cuba a cambio? Pero el problema apoyo diplomático, logístico, propagandístico y colaboración militar. Cao, el problema es que Rusia no tiene nada que dar. Bueno, le va a mandar el petróleo, ¿eh? Es una gasolinera, vamos a ver cuánto dura. Acuérdate, Venezuela se lo iba a mandar. ¿Dónde Cuba se le acabó ese petróleo? No, lo almacena, lo revende, todo porque eso lo sabemos. Después del fuego en Matanza. Vamos a ver, de todas maneras, yo creo que hay un segundo comentario de Marrero, repitiendo lo que decía al principio, la petición de Díaz-Canel, de poner las relaciones comerciales al mismo nivel de las políticas. Entonces, ¿a qué nivel están las políticas? Es lo que hay que preguntarse en Washington y no es un apoyo abierto a la invasión de Ucrania. Veamos. Ya estamos entrando en el momento de materializar proyectos concretos mutuamente beneficiosos. Es decir, nos sentimos contentos por el avance que van las negociaciones, la cooperación y con el objetivo de poner las relaciones económicas comerciales a la misma altura de las relaciones políticas. Dame la mascada que yo te voy a seguir apoyando internacionalmente. Pero yo recuerdo que tiene que estar siendo útil para Rusia cuando Rusia está dispuesto a poner el tubo de combustible. Vamos a ver cuánto dura. Yo a esto le doy 1 año al máximo. Vamos a ver cuánto dura acá. Porque Rusia no tiene recursos financieros, no lo suficiente para echarse un tonto encima. Recuérdate que el transporte de petróleo desde Rusia hasta Cuba es extremadamente costoso. A ver, ese tonto que puede ofrecer. Hoy es especulaciones, ¿no? No, Cuba... Hoy empezaron a llegar ya los primeros cohetes atómicos estratégicos, como le llamen, a Bielorrusia. Bielorrusia está amenazando de que si los invade, qué sé yo, está igualito que Cuba en el año 62. 62. Ahora yo te hago una pregunta. No lo han hecho oculto, lo han hecho abiertamente. Se sienten en la libertad de poder hacerlo. Si mañana anuncian que van a poner cohetes en Cuba, porque si la OTAN se ha extendido hasta las fronteras rusas, ellos se sienten en el derecho de poner armas tácticas en Cuba. ¿Qué van a hacer aquí?
Bueno, la administración actual muy posiblemente quedarse callada o hasta aplaudirlo. ¿Y tú no crees que eso lo saben? Los rusos, claro que lo Y los saben. cubanos. Y los cubanos también. A Biden le está midiendo el aceite desde que llegó y como hicieron con Obama. Le están restregando en la cara todo lo que pasa con Rusia y no hacen nada, no dicen nada. Pero La prensa- perdóname, el objetivo no es Rusia. El objetivo es la mascada americana. Ellos saben mejor que tú y que yo que las cosas de Rusia cuestan 10 veces más, los fletes, y que Rusia en cualquier momento ahí se forma una debacle. No es un país estable. Ellos lo que quieren es la mascada americana. Si la pueden lograr, si no la pueden lograr, se conforman con la rusa. Pero también ellos, los vaivenes de la política norteamericana les molestan. Que mañana pueda ganar un republicano, que pueda pasar Bueno, esto. nos molestan a nosotros Prefieren también. entenderse entre las dictaduras que tienen estabilidad. La estabilidad de la represión, pienso yo. Estoy poniéndote del otro lado de la la paz historia, de los ¿no? sepulcros. La paz de los Ajá. sepulcros. Entonces, a mí me preocupa todo lo que está pasando. Yo creo que con tremenda tranquilidad, en vez de hacerlo como en el 62, que lo hicieron oculto, lo hacen abiertamente. Abiertamente, porque si supuestamente hay un bloqueo a Rusia para ahogarle económicamente y van a permitir que todos esos barcos llenos de petróleo vienen a Venezuela, a Cuba, en realidad se están burlando de Washington y de la OTAN en la cara. Esto es un desastre. Esto es un desastre, pero lo sabíamos. Yo no soy culpable, yo no voté por este señor. Mira las contradicciones. Josep Borrell, que es el canciller de la Unión Europea, Sí, señor. que condena a Rusia, apoya el embargo comercial, financiero, de armas, petrolero a Rusia, se va a Cuba, que es un aliado de Rusia, a pedir que le levanten el embargo, que le saquen de la lista de países terroristas, etcétera. Suerte que hay al menos un eurodiputado, que es Gabriel Mato, miembro del Partido Popular de España, que lo recriminó por ignorar a la oposición. Veamos lo que le dijo. La relación institucional entre la Unión Europea y Cuba experimentó un giro importante con el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación en 2016, pero pasados 6 años el resultado ha sido decepcionante, en especial en materia de respeto de derechos humanos. La durísima represión de las manifestaciones de julio del 21 fue una prueba más de la permanencia de los rasgos más duros del régimen, que no está dispuesto a evolucionar ni a reformarse desde dentro. Señor Borrell, parece usted justificar su viaje en unas reuniones previstas por el acuerdo, no podía aplazarlas, no podía ser sustituido por su secretario general en ellas. Hoy nos ha comentado que en su visita tuvo ocasión de escuchar a voces críticas cubanas. ¿Puede ser más explícito? Digo esto porque, según mi información, los defensores de los derechos humanos, los numerosos presos políticos, sus familias, están disgustados, desalentados, porque usted no se ha reunido con ellos. Bueno, a ver, este es Millán, este no es... ¿Podemos poner el que pedí? Por favor, adelante. Nadie puede poner en el mismo pie de igualdad al agredido y al agresor. Y nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén a nuestro lado. Son palabras suyas, señor Borrell. Usted ha ido a Cuba hace 2 semanas. No ha pronunciado la palabra presos políticos o de conciencia. No se ha encontrado con los familiares ni con la sociedad civil no dependiente del régimen. No ha pronunciado la palabra libertad, que es lo que busca el pueblo cubano cuando huye de la tiranía. Usted ha dicho que son unos grandes socios comerciales, que diferimos en cómo organizamos nuestros gobiernos y que la Unión Europea no tiene la voluntad de que se impongan cambios en Cuba. ¿Me podría decir en qué hemos avanzado? Yo se lo digo, en nada. Cuba sigue siendo una de las dictaduras más longevas. Sigue habiendo miles de presos políticos en las cárceles. Sigue sin haber elecciones libres. El pluralismo político no existe. Sigue habiendo falta de independencia judicial, represiones sistemáticas de las voces opositoras. ¿A eso podemos llamarle avanzar? El problema es que todas estas personas, Borrell es probable que en su fuero interno esté claro y piense, como tú y como yo, que la invasión a Ucrania, piense todo eso. Pero es que lo más probable es que Borrell tenga un dossier así en La Habana, con todo tipo de videos y expedientes. Todo el que va a Cuba y se toma un mojito con el diablo está filmado. Los trabajan. Entonces, esta gente aquí son especiales, son superagentes. Llegan a La Habana y quizás sea racismo,
ven a los cubanitos en camisitas cortas y short y chancleta, y dice, aquí no hay peligro. Y ahí es donde lo firman y lo chantajean. La única explicación que yo encuentro para que Borrell tenga esta dicotomía que sus colegas de Parlamento no pueden comprender, es que lo tienen tomado por el narigón, como decimos en cubano. Y el presidente de Irán, yo creo que debe haber llegado ya... ¿Irán o ya fue? A La Habana. ¿Ya fue o Irán? Bueno, ¿Cómo? fue a Venezuela, fue a Nicaragua y, oye, ¿quién fue el que dijo lo del eje del mal? ¿Fue Reagan o fue Ronald Reagan? Bush, Ronald Reagan. Pues No, ellos están tratando de provocar a esta administración diciendo, mira todas las maldades que te voy a hacer si tú no me mandas la mascada. Yo lo único que sé es que hay un alineamiento descarado con ese eje del mal. Hay una provocación como lo fue esa gran contradicción de que Cuba está en Angola, en media África, con todo un ejército, y aquí Carter le abre una oficina de intereses, establece relaciones. Esas contradicciones luego electoralmente se preguntan por qué los cubanos votan Esto de ya una manera. esto ya ha pasado. Es que es terrible. Vamos a una pausa.